Vamos a orar un ratito. Papito Dios, bendito Padre, yo sé que a veces venimos con los corazones arrugados, Señor, por lo que ha pasado en la semana, pero Tú nos has mostrado que no hay mejor lugar al que podamos ir cuando estamos cargados y agobiados que a Tu presencia. Por eso, Señor, hoy venimos a Tu presencia para entregarte nuestras cargas, porque nos has prometido tomarlas. Señor, gracias, porque todas esas cosas tan lindas que Tú has prometido son mías. Yo las tomo en el nombre de Jesús. Esa cobertura, esa protección, esa generosidad que Tú ofreces, Señor, todas esas cosas las recibimos con gratitud, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 ¿verdad? Amén. Ok, bueno, yo tenía, permítanme que estoy cogiendo aquí al revés, por ahí notas, exacto. Hoy vamos a hablar acerca de peticiones poderosas. ¿Alguien tiene alguna petición delante de Dios ahorita? Sí, no hace falta que me las diga, pero con que sepamos que tiene y ustedes sepan que tiene una petición delante de Dios, eso es importante. Y vamos a pasar la primera parte bien rápido, porque la primera parte es bastante, es de leer bastante. Fíjense lo que dice el Salmo 2, versículos 7 y 8. Dice: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Fíjate lo que está diciendo Dios. Ahora, cuando nosotros vamos al Salmo 2, nos damos cuenta que el Señor le está hablando ¿a quién? A Jesús. El Dios Padre le está diciendo a su Hijo Jesucristo: pídeme y te daré las naciones como herencia. Pero qué linda petición. Mira, pídeme, le dice a Jesús, porque aquí le pone una condición. ¿Por qué? Tú eres mi hijo. Mi hijo. Tú eres mi hijo. Entonces lo que vamos a ver ahora es condiciones para conseguir peticiones poderosas. De acuerdo a este pasaje que acabamos de ver, lo que nos dice, número 1, necesitamos ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios. Hijo. Ahí está, con ese acento está. Es que he de haber sacado de la Biblia traducción Guayaca. Manaba. Ser hijo de Dios. Ser engendrado por Dios. Esa es la condición. Ahora, cuando nosotros vamos a estos pasajes para ver qué es ser hijo de Dios, vamos a Juan 1, 12, 13. Aquí sí necesito un ayudante. ¿Quién va a ser? A ver, pues tienes que venirte acá, Diego, porque si no, no sale eso en la grabación. Juan 1, 12, 13. Si quieren, tengo aquí también. Sí, aquí lo tengo, tranquilamente. Ahí está, aquí abajo. A ver, Juan 1, 12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Amén. Otro, espérate, una vez. Romanos 8, del 14 al 17. Ok. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura que nuestro espíritu que somos el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ok, gracias. Gracias. Fíjate qué linda, gracias. Qué linda la palabra, como dice, ¿no? Primero, dice que si aceptamos a Cristo, que si lo recibimos como Salvador, entonces pasamos a ser hijos de Dios. ¿Quiénes han oído aquí que se dice por ahí que todo el mundo es hijo de Dios? Todos son hijos de Dios. ¿Quién ha oído eso? Todos hemos oído. Pero la Biblia dice que no. La Biblia dice a todos, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que sí le recibieron y creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y luego nos aclara y nos dice: estos ya no nacen de carne y sangre, sino que nacen de Dios. Son engendrados. Fíjate que dice: son engendrados por Dios. Y lo que leímos en el pasaje anterior, si nos vamos al pasaje anterior, dice: tú eres mi hijo, me ha dicho, hoy mismo te he engendrado.
Y la condición era entonces ser hijos de Dios, engendrados por Dios. Pero la palabra nos dice así súper lindo: si tú crees en Jesucristo y le has recibido como tu Salvador, entonces has sido engendrado por Dios. Eres hijo, calificas con eso. Y luego lo que nos leí en Romanos. Dice en Romanos, la palabra es súper linda: el Espíritu nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y solamente porque somos hijos de Dios y tenemos el Espíritu Santo adentro, podemos nosotros decirle Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? ¿Quién sabe? Papito lindo. Papito, es mi papito. Mi papito. Yo me acuerdo, tengo un amigo que ahora es pastor, que él oraba mucho y cogía mucho el micrófono para orar en una iglesia. Y él todo el tiempo era Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, y soy indigno, Señor Dios, soy esto, Señor Dios, soy esto. Y está bien, o sea, tener a Dios como Señor está bien, ¿verdad? ¿Qué significa que es tu Señor? Es como tu jefe, tu amo, ¿no es cierto? Y nosotros estamos para servirle a nuestro amo, ¿sí o no? Está bien. Y ese es un concepto válido. Pero el Señor dice que por causa del Espíritu que está en nosotros, y porque hemos sido hechos hijos, podríamos tener otro tipo de relación con Dios. Y podríamos decirle no solamente Padre, podríamos decirle Papito. ¿Y por qué le podríamos decir Papito? Y una vez me puse a revisar en la Biblia y digo, a ver, ¿cómo está este asunto? Que a través del Espíritu que clama desde nosotros, clama el Espíritu diciendo Abba Padre. ¿Y cómo le hablaba Jesús a Dios Padre cuando oraba? Entonces me fui a la Biblia a buscar en traducciones textuales cómo oraba Jesús al Padre, y le decía Abba Padre, esto, bla, 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 bla. Qué lindo. El espíritu de ser hijo de Dios, ese espíritu de hijo de Dios que tenía Jesucristo, que le puede decir a Dios Abba Padre, está en mí. ¿Dónde habita ese Espíritu Santo? No han estado en los últimos 3 meses aquí. A ver, ¿dónde habita el Espíritu Santo? En este cuerpazo. ¿Ya? Y es el mismo Espíritu que tenía Jesucristo. ¿Por qué? Es el Espíritu de Hijo de Dios que tengo yo y que tiene Jesucristo. Ese es el Espíritu que regresa a ver arriba y le dice Papito Dios, que no es lo mismo. Estamos hablando de la misma persona, el mismo Dios Todopoderoso, pero yo puedo relacionarme con Él así, diciéndole oh Señor Padre Dios Todopoderoso, Señor Dios, o Yahweh. O puedo regresar y decirle Papito. Es el mismo, pero eso me cambia a mí la identidad. Yo me veo diferente, yo actúo diferente. Y la palabra dice aquí que si nosotros somos verdaderamente hijos, también somos herederos y coherederos juntamente con Jesús, juntamente con Cristo. Y cuando la palabra de Dios le dice a su hijo unigénito, ¿unigénito qué significa? Único, su único hijo. En el Antiguo Testamento le dice, mi hijo, tú eres mi único hijo. Pídeme las naciones y te doy, mi hijito. Pídeme lo que quieras y te doy, le dice a su único hijo. Resulta que Jesucristo viene y hace su obra en la cruz. Viene, se hace hombre y muere y hace todo eso. ¿Para qué? Para que yo pueda ser adoptado como hijo y paso a ser no solamente hijo, sino también coheredero juntamente con él. Significa que tengo los mismos derechos de herencia que tiene Jesús. Espérate, no creo que le vimos esto. Tengo los mismos derechos legales de herencia que tiene Jesús, yo, porque yo también soy hijo de Dios y Dios no es injusto. Y es más, la Biblia dice en la carta a los Hebreos que el mismo Jesucristo afirma decir, yo no me avergüenzo de llamarles hermanos. Juan 3:16, ¿quién sabe Juan 3:16? Eso saben de memoria, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para
para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué chistes, sonaron así como las beatas en las iglesias. Santa María, Madre. Igualitos son, ¿no? Son como Juan 3:16, son igualitos. Son lo que, acá adelante son igualitos, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo único, unigénito, un solo hijo. Pero después dice la palabra que Jesucristo se pasó por todo este proceso para convertirse en el primogénito de muchos. ¿Qué significa primogénito? ¿Único? El primero entre muchos. Significa que lo que está escrito aquí, Dios me hizo también a mi hijo. Y cuando el Señor está diciéndole a su hijo o a sus hijos, pídeme las naciones y te las entregaré por herencia, ¿a quién está diciendo eso? A mí. A mí también se las dije de Dios. Sí, aleluya. A los hijos de Dios nos está diciendo, pídeme las naciones y te las daré por herencia. Pídeme. Fíjate, entonces la primera condición que decíamos era ser hijo de Dios, engendrado por Dios. Check. Sí, ¿no es cierto? La segunda dice pedir, y pedir con fe de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque no dice pídeme las naciones, entonces te las entregaré, pero pídeme. Ahora, cuando vamos a pedir, la palabra nos dice algunos pasajes que son importantes. Katrina, come on baby, come on. Vas a recitarme Mateo 7:7 y 8, mentira. Aquí está, dame leyendo por favor. Mateo 7, versículos 7 y 8, ¿qué dice? No. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abre. Ok, pidan y se les dará. Porque todo el que pide, recibe. Ok, léeme el siguiente por favor, Santiago 1:6. ¿Cómo pido? Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. A ver, pida ¿cómo? Con fe y sin dudar. Con fe y sin dudar. ¿Y si es que dudo? Es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado al otro. Pero bueno, algo me dará Dios. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. El que duda, no recibió. Julián sabe decirnos una cosa bien linda. Él nos sabe decir, la fe es un binario. ¿Quién sabe lo que es un binario? Un sistema binario. Está formado por unos y ceros. ¿Hay 0.5? No hay 0.5 en el binario. La fe ¿es o no es? Se acabó. No puedes decir yo tengo fe. Creo. Yo sí tengo fe más o menos. ¿Existe la fe más o menos? No. Eso no es convicción. Siguiente. Espera, cachos. Ahí. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Excelente. Mira, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, ¿no es cierto? Que si pedimos algo, ¿qué pasa si es que yo le pido? Él nos oye. Él nos oye. Obviamente tiene que ser conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Si le pido conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si estoy seguro que me oye, pues estoy seguro ¿de qué? De que ya tenemos lo que hemos pedido. De que ya tengo lo que le he pedido. Pero, ¿para qué le pido entonces si ya tengo? Es una petición de fe. Y estoy seguro que eso ya es mío, que eso ya me pertenece, ¿verdad? Pero pida con fe. Con fe, dijo. Y el último pasaje, sí, cito. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. A ver, si mis palabras en Él, sus palabras en mí, bla, 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 bla. ¿Qué es lo que puedo pedir? Pidan lo que quieran y se les concederá. Lo que quieran. Bien, ¿no? Sí, excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Fíjate,
En todos estos pasajes acabamos de ver la voluntad de Dios. Dice: mi Padre es glorificado cuando ustedes alcanzan a tener mucho fruto. ¿Fruto de qué? ¿De tu trabajo fuerte? No, este pasaje no. Dice: fruto de que me hayas pedido con fe, conforme a mi voluntad. Fíjate, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será concedido. Línea siguiente: porque en esto es glorificado el Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Pidan para que lleven mucho fruto. Señor, quiero llevar mucho fruto. Ahora sí entendiste. Ahora sí entendiste. Pero es que ya hemos hablado muchas veces que tenemos ese carácter quiteño, que a veces es maluco, ese carácter quiteño. ¿Ya? Y esa parte, por favor, los que vienen de otras partes, los que vienen de la costa, los que vienen de otros lados, no aprenderán esas vainas. Porque aquí al quiteño le sirven una mesa bien grande, así bien grande, y se puede morir de ganas de cogerse otro chocolatito más. Y es más, bien, él dice: ¿quieres otro chocolatito? Y el quiteño, ¿qué dice? Ay, cito nomás, Dios le pague. Y uno puede estar así babeando por dentro y dice: pero no, ¿por qué? Porque así nos enseñaron. ¿A quiénes? A los quiteños nos enseñaron eso. Ay, cito nomás, Dios le pague. Y creemos que coger y coger más, o si te están ofreciendo, ¿por qué te ofrecen? Porque porque son generosos, porque quieren compartirte, porque quieren que disfrutes, porque hasta quieren que veas qué rico que cocino. ¿Ya? Y uno le dice: ay, cito nomás. Imagínate eso. ¿Cómo te sentirías tú si preparas un banquete grandísimo, no? Preparas un banquete grandísimo porque le vas a invitar al pastor Cris a comer. Ojo, propaganda subliminal. Estás invitado a pastor Cristian a comer y preparas una comida especial y pones una mesa así grandísima y dices: pastor Cris no tiene idea cuánto he trabajado yo para tener esto. Vea, pero le vengo a ofrecer lo mejor que tengo. Sírvase. Y yo: no, tranquilito, un vasito de agua está bien. ¿Cómo te sentirías? A ver, la verdad. No le invito más, no le invito más. No, es que de gana te molestaste. Ahí cito nomás, Dios le pague. ¿No? Ese tipo de carácter lo único que hace no es hacernos humildes, es hacernos bobos. Realmente, o sea, eso ya se pasa de lo manso a lo menso. ¿Sí o no? Y eso nos da una mentalidad que es bastante chiquitita. Ahora, fíjate, Santiago capítulo 4, versículos 2 y 3. Y esta es la parte final del versículo 2 y el inicio del versículo 3. Está unida esta parte nada más. Pero no tienen ¿por qué? Porque no piden. Piden y no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal. Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es, a ver, ¿Dios quiere algo bueno para mí? Sí. ¿Me hace una oferta? Si soy hijo de Dios, ¿puedo acceder a eso? Sí, la oferta no es para todo el mundo, es solamente para los hijos de Dios que piden. ¿No es cierto? Y el Señor dice: pídeme y te daré. Pedid y se os dará. Pidan y se les dará. Porque todo el que pide, recibe. Pero pidan conforme a mi voluntad, dice el Señor. Piden conforme a mi voluntad. Porque si piden conforme a mi voluntad, entonces Dios oye. Y si sabemos que Dios oye, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Pero pidan con fe. ¿Para qué? Para que reciban. Porque el que no tiene fe, ya. Entonces el Señor nos muestra de una y otra forma. Mi hermano sabe decir, por activa y por pasiva te está diciendo: pídeme tranquilamente. Yo te quiero dar. Pídeme. Yo te quiero dar. Y Dios está diciendo: pídeme, yo te quiero dar. ¿Qué más te dice Dios? Pídeme, que te quiero dar. ¿Cuántas veces nos repite eso? Un montón de veces: pídeme. Pero aquí viene esta cosa que está chueca en la mente. Y tenemos que cambiar. Es una parte del inconsciente colectivo latinoamericano. Del inconsciente colectivo latinoamericano. ¿Qué significa esto? Que está metido ya en la cabeza del latinoamericano, que creció colectivamente con una cultura de escasez, de pequeñez, de suficiencia. Se nos han abierto el mar para salir de Egipto, para la gente: no, tenemos que regresar a Egipto, es demasiado bueno para ser cierto, es demasiado grande como para ser cierto. No creo, algo ha de haber detrás. Por algo será que no se puede. Aquí hay un engaño, algo pasa. Y no aceptamos la grandeza porque la mente está
empequeñecida. Y aquí dice clarísimo, no tienen por qué, porque no piden. ¿Y por qué la gente no pide? Porque no cree que lo va a recibir, no cree que lo merece, no cree que sea posible, porque no cree. ¿Eso es fe? No. Pero si ya crees que no, ¿para qué pido? ¿Para qué pido? Fíjate, yo tengo 2 vecinos junto a la cancha, la parte de atrás de la cancha de tenis y la lateral, ¿ya? Cuando se me va una pelota acá, una pelota de tenis al lado, a los vecinos de allá de al lado, la recupero. A veces me demoro en recuperarle 1, 2 días, 3 días, porque como hay muchos perros en los que antes me podía botar porque era abandonado todo eso, me botaba, cogía las pelotas y regresaba corriendo hasta que los perros lleguen. Pero hay muchos perros ahí, es propiedad del vecino, no me puedo lanzar por ahí, entonces tengo que ir al vecino y esperar que esté por ahí el vecino desde la ventana y gritar: ¡vecino! No, perdón, ¡veci! Y a veces el veci se asoma por ahí, me puede pasar la pelotita y encuentra, entre los choclos o entre los matorrales de estos se encuentra la pelota. Claro, es una molestia para el vecino, pero bueno, ya ni modo, para que se mude al lado de alguien que tiene cancha de tenis. O, ya cuando se acaba todo, me voy a la tienda y le digo: Bessie, ¿cómo le va? Ayúdame a entrar para que no me coman los perros. Se me fueron unas pelotas. Y yo sé que apenas haya chance, ellos me acompañan o me pasan las pelotas y esas pelotas no las pierdo, ¿ya? Pero si se va para atrás, ahí tengo como unas 10 pelotas ya acumuladas. Jamás me han devuelto una. Bueno, una vez le encontramos, justo nos asomamos y un niño estaba diciendo la pelota y escondiéndose. Dijimos: ¡hey! Esa pelotita es mía. Y el hermano le decía: ¿para qué no te escondes rápido? Ya tocó devolver la pelota y nos devolvieron la pelota, pero normalmente se pierde. Pero yo ya sé cómo van a funcionar las cosas. Y dudar de eso, si se me va la pelota al lado y digo: no, ya se fue, ya, ahí queda. Esa bola no la recupero jamás. ¿La puedo recuperar? Sí. No la voy a recuperar. ¿Por qué? Porque yo ya abandoné esto. Yo ya dije: no se puede. Y sigo: no se puede. ¿Y qué tal si es que sí se podía? No, nunca lo voy a saber. ¿Por qué? Porque no me atrevo a pedir. ¿Por qué? Porque no ha de ser. Ya eso está perdido. Ya eso es platita botada. Deje así. ¿Sí o no? Entonces la palabra dice: no tienen porque no piden. ¿Y no piden por qué? Por chunchos. Porque ya de entrada no creen lo que dice Dios. Si Dios dice: te quiero brindar una comida, y tú le dices: aycito, nomás Dios le pague. Y encima de eso, con hambre, con ganas, así. Pero no. Una vez me acuerdo, yo también con esa mentalidad quiteña me voy, mi pastor me invita a una comida en un lugar que es nuestro restaurante favorito en St. Cloud. Se llama Krabby Bills, es de mariscos. Y me invita. Y ella ya sabe cómo soy yo, ¿no? Entonces llegamos al restaurante, estábamos sentados con ellos y me dice: bueno, pide lo que quieras. Y ahí hay unos platos, pero a lo gringo, ¿no? Entonces me dice: pide lo que quieras. Entonces yo, para no meterme en esos problemas morales porque soy quiteño, voy y le digo al pastor: ok, voy a pedir exactamente lo mismo que pidas tú. Le digo al pastor: lo que pidas tú, 2. Entonces el pastor le dijo a la mesera: quiero una langosta. Entonces dije: ok, hoy va langosta. Y ay, qué rico, unas langostas así bien grandes, así bien, qué rico, una langosta así. Dijo: yo quiero una langosta. Ok, le dije: entonces yo también, 2 langostas. Y ahí cada uno pidió su plato y ti. Y después se le había acercado a la mesera en chica y decirle: no, a mí traen unos camarones nada más. Y el rato de servirnos, claro, le pasan a él los camarones y a mí la langosta. Y ahí me salió lo quiteño y le digo: pero pastor, me engañaste. Y me dijo: yo sé que querías una langosta, pero que no te atreverías a pedirme. Deberías aprender a recibir. Dios mío. Y era verdad, yo quería la langosta y si me ofreció, me dice: pide lo que quieras. ¿Qué es? Tengo que entender lo que está diciendo. Dice: pide lo que quieras. Qué lindo, son las mismas palabras con las que Jesús nos escribe en el Evangelio según San Juan capítulo 15. Pide lo que ay, sí, nomás Dios le pague. Y a Dios decimos: Dios le pague. Nada, ya se ríe porque también tiene
esa palabra, pero fíjate, normalmente nosotros por esa costumbre, por esa tradición, por esa identidad que tenemos de latinoamericanos, pedimos chiquito, pedimos poquito, o no pedimos porque creemos que no nos va a dar. Y cuando yo me voy a la Biblia y dice, porque piden mal, ¿ya? Hay unas traducciones que ya cambiaron esa parte que dice porque piden mal, porque dice porque piden con malas intenciones, dicen algunas traducciones. Pero en la textual dice porque piden mal. Entonces me fui al diccionario Strong, y en el diccionario Strong, por si acaso, un diccionario que traduce todas las palabras de la Biblia al griego o al hebreo, o sea, del hebreo al español, del griego al español, que son los idiomas originales donde se escribió. Entonces voy al griego, y cuando dice porque piden mal, la traducción es porque sus peticiones son enfermas, están malas. Pero no están malas por erradas, están malas porque son enfermas. La palabra es enfermo, porque tu petición está enferma. Y ahí la cosa cambia y sabes, espérate, no pides, es un problema, pero no recibes porque tu petición está enferma. Tu petición no es una petición sana, no es una petición sana. Y ahí me pongo a preguntar, ¿cómo una petición puede estar sana o puede estar enferma? A ver, y dentro de todo lo que he leído, ¿cuándo es una petición sana? Y la Catri, me acuerdo que la Catri vino una vez acá hace algún tiempo y dijo, pero pidan, ¿con qué? Con forma, no, la Catri dijo primerito pidan con fe. Y si no pido con fe, no recibo nada. Entonces la fe puede ser una diferencia entre que una petición sea sana o enferma. Una petición sin fe es una petición enferma. La petición enferma, la petición sin fe, la petición mala, ¿recibe algo según este pasaje? No reciben porque no piden con fe, porque no se la creen. Pero Señor, te he venido pidiendo tanto. Sí, pero te falta la fe, profesor. Fíjate, es una petición. Y la otra ni vayamos, porque la otra que nos recuerda ahorita el Robert, que era pidan conforme a la voluntad de Dios. Señor, ¿sabes qué? Yo quiero un carro. Pero no quiero un carro, quiero un carro. ¿Sabes a qué me refiero, no es cierto? ¿Sabes del carro que quiero? ¿Sabes la langosta que me quiero comer, no es cierto? Eso es lo que pido yo. Pero ¿sabes para qué? Para que me vean mis amigos, se pudran de la envidia, esos desgraciados. Para que vean que a mí me fue bien y a ellos no tanto. ¿Qué tal? ¿Esto fue una petición sana o enferma? Enferma. El versículo siguiente, justamente en la continuación del versículo 3, dice eso. Cuando piden para sus propios deleites y pasiones, para su lujuria, dice la otra traducción. Claro, eso tiene algo que ver con Dios. No. Señor, pero yo quiero tener un carrazo. ¿Por qué? Porque me encantaría pasear en ese carro con mi familia. Punto. ¿Tú crees que Dios te va a decir no? A ver, pregunta. Aquí a una mamá, a la Sori le va a preguntar. Sori, ¿qué tal si le da al Quique ahí en un carrazo yéndose a comer una langostita en un restaurante? ¿Cómo se sentiría? Feliz, no da envidia, no dice, ¡ay, este desgraciado! No, alegría completa. Exacto, ¿no es cierto? Sobreabundancia para mi hijo. Entonces, como madre, ¿cómo me sentiría si a mi hijo le va re bien? Si viene mi hijo y me dice, papá, regálame un carrazo, y yo tengo la posibilidad, le digo, claro, mi hijo, toma este carrazo, porque es conforme a mi voluntad. Mi voluntad con mi hijo, ¿qué sería? ¿Que tenga o que no tenga? Que tenga. Feo, bonito, suficiente, o lo que quiera. Lo que quiera, sí. Porque yo conozco su corazón, sé que su corazón está en el lugar correcto. ¿Qué problema? ¿Un carro le hace más o le hace menos? No le hace nada. ¿Un carro le da más valor o menos valor? El carro no tiene nada que ver con él. Que disfrute, entonces no pasa nada. Ahora sí, necesito un carro para que la gente me pague bola, me aprecie. Vos necesitas identidad o necesitas un carro. Vos necesitas ir a la iglesia corriendo, porque si no, ¿te das cuenta? Entonces, necesito. No necesitas eso. Pero aún así, como padres, ¿queremos que nuestros hijos tengan lo mejor o lo peor?
¿Lo suficiente o abundante? Abundante, que estén felices y que ojalá puedan tener exceso para que puedan compartir. ¿Qué tal eso? Ayer nosotros dábamos una conferencia de paternidad, una charla de paternidad, un curso de paternidad en Otavalo, en la iglesia Faro de Luz, y les preguntábamos a los padres cómo quisieran que sean sus hijos. Y los papás nos decían, y ese rato se explayaron, nos dijeron: yo quiero que sea feliz, yo quiero que sea paciente, yo quiero que sea generoso, yo quiero que sea, ¿qué más nos dijeron? Detallista, respetuoso, un montón de cosas lindas nos dijeron. Dijimos: ok, listo, vamos poniendo eso en el menú. ¿Cómo quiero que sean mis hijos? Ahora sí, ¿cómo debo ser yo para que mis hijos tomen esa forma? ¿Cómo debo ser yo como molde para que mis hijos se pusieron así como miércoles? Me va a tocar ser generoso, me va a tocar ser alegre, me va a tocar ser confiado, me va a tocar ser tranquilo, para que si quiero un hijo tranquilo, ¿puedo llegar a la casa pateando al perro? No, no es cierto. Si quiero tener un hijo alegre, puedo llegar todo el tiempo y decir: ay, mi vida, pero sonríe, mijito, tú siquiera sonríe. No, ¿qué va a sacar con eso? Un hijo amargado. Y lo peor es que la amargura es contagiosa. Entonces fíjate lo que estaría provocando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar felicidad, prosperidad, alegría, todas esas cosas. Y les pregunté: ¿ustedes se imaginan a sus hijos como buenos cristianos? No cristianos, buenos cristianos, así sirviendo a sus iglesias, en sus iglesias, de pronto hasta predicando, y no necesariamente todo el tiempo metidos en iglesias, sino sirviendo, ayudando, pero teniendo su familia, sus vidas, sus negocios, sus cosas. ¿Qué tal ese tipo de cristianos, sus hijos? Y entonces les prendieron los ojos así: sí, yo quiero ese tipo de cristianos, que mis hijos sean ese tipo de cristianos. Entonces, ¿qué tipo de cristianos tienen que ser los padres? Ahí se quedó así como que, entonces ya no es tiempo para dudar. Si yo quiero eso para mis hijos, lo único que puedo hacer es sembrar eso en mi vida, porque lo que uno siembra se cosecha. Entonces, quiero que mis hijos sean buenos cristianos, pero ¿ustedes creen que eso funciona? No. Entonces hay que saber sembrar para cosechar. Y cuando hablábamos con estas personas acerca de todo esto, veíamos que verdaderamente había una genuina intención de que sus hijos sean ese tipo de personas, alcancen ese tipo de nivel. Ese es el amor de un padre, ese es el amor de una madre. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, si fuéramos hijos de Dios, somos hijos de Dios, siendo hijos de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Entonces, si yo pido desde el amor de Dios, ¿estaré orando conforme a la voluntad de Dios? Si yo le digo: Señor, en serio que quisiera vivir en otro lugar más bonito, quiero una casa más bonita, ¿ya? ¿Por qué quiero? Es un capricho que tengo, Señor. ¿Estaré orando conforme a la voluntad de Dios? Claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué me dijo el Señor? Pide lo que quieras. Señor, eso es lo que quiero. Yo les conté de este iPad. Sí les conté de este iPad, ¿no es cierto? ¿De dónde provino este iPad? Sí, les conté de dónde provino. Los que no saben de dónde provino ese iPad, fue así. Yo quería este iPad. Yo quería el iPad Pro. Y yo oré y le pedí a Dios y le dije: Señor, yo quiero el iPad Pro. Y cuando llegó el tiempo de viajar a Estados Unidos, hice cuentas y vendiendo mis computadoras me alcanzaba solamente para el iPad, el regular, el iPad 9 creo que era. Así que dije: ok, no tengo ningún problema, no necesito el iPad Pro. ¿Ya? Sí necesito el iPad regular, porque para mi trabajo necesito eso. Así que si vendo las computadoras me alcanza. Voy a Estados Unidos a comprar, cerrar la tienda, y luego voy allá y me dicen: ve, tienes que pedir y de aquí a 2 meses te llega, porque no existen iPads a la venta. Caramba, me quedé sin el iPad, pero no importa. Por suerte no vendí la computadora, porque si vendía la computadora me quedaba sin iPad y sin computadora. Así que regreso tranquilamente y de pronto se acerca un pastor donde un pastor me dice: feliz Navidad, Dios te manda esto, y me entrega este iPad. Y yo: ¿what? ¿Qué? No puede ser. Y dice: sí, Dios me habló, me apartó de hace rato este iPad para ti. Lo tenía apartado, no sabía para quién era, y luego Dios me habló y me dijo que ya tenía nombre ese iPad, es tuyo. ¿Qué iPad te ibas a comprar? Le digo: un iPad 9. Por alguna razón Dios te mandó el iPad Pro. ¿Sabes por qué me mandó el iPad Pro? Porque eso era lo que yo quería. No era lo que necesitaba. No necesito más del 80% de la capacidad de este aparato.
no la voy a aprovechar porque es demasiado potente para mis necesidades. Pero qué rico que la disfruto. Ahorita ya hasta me bajé un juego para poder jugar en realidad aumentada en un espacio así. ¿Por qué? Porque sí, porque puedo, porque me gusta, porque el Señor me lo entregó para que yo lo disfrute. ¿Necesito? No. Quiero, sí quería. Entonces Dios me dijo, pídeme lo que quieras y te concederé. Y es una tontera, es una tontera, es una tontería. Que a veces hasta con un pedazo de papel se puede suplir el iPad. ¿Sí o no? ¿Pero qué vio el Señor? Eres mi hijo. ¿Quieres? Eres mi hijo. Pídeme las naciones y te daré. Pero nosotros empezamos a pedir mal. Peticiones enfermas. Porque empezamos a pedir en base a ¿qué? A partir de nuestra mente limitada. A partir de nuestras experiencias. A partir del entorno en el que vivimos. A partir de nuestros problemas. A partir de lo que nuestra mente está acostumbrada a ver alrededor. Y vamos con una oración de fe a decir, Señor, por favor, manda $1 que alcance para el pan. Y te manda el $1. Te manda. Yo os he contado, una vez con Juanita orábamos, no poner nombres de nada de eso, pero una vez no teníamos dinero. Es cuando recién regresamos a España, no teníamos dinero y dijimos al día siguiente no tenemos para el desayuno. Y teníamos una cajita en la que estaba apartado nuestro diezmo. No teníamos iglesia todavía, pero por eso cada semana íbamos a una iglesia diferente y entregábamos nuestro diezmo a la iglesia a la que asistíamos. Entonces teníamos apartado ahí, y qué ganas de coger el dinero y decir, aquí hay dinero para comprar el pan. ¿Qué se va a enojar el Señor de que me coja el dinero del diezmo para comer? ¿Usted cree que el Señor se va a enojar con eso? Claro que se enoja, pues. Primero porque no me pertenece y segundo porque es una prueba de que no confío en Dios. Entonces dijimos, no topamos ese dinero porque no nos pertenece. Juanita, tranquila, porque el Señor nos ama. Ya, mañana comemos una agüita aromática y está. Nada, que agüita aromática. A los 5 minutos nos timbró una persona que no esperábamos que viniera jamás y nos dijo, les vengo trayendo huevitos, pan, leche y quesito para sus desayunos. Tengan. ¿Qué significa eso? Dios está en control completamente, me ama, nunca me va a fallar en esas pequeñas cosas. Pero si mi oración es, Señor, que no me falte el desayuno de mañana, no te ha de faltar el desayuno de mañana. Pero en base a qué es lo que está inspirando esa oración? Mi escasez, mi necesidad. Y mi oración es, esa no es enferma, esa va a terapia intensiva ya. Esa en realidad necesita que le entablilen la pierna y esa oración, porque está así. Señor, por favor, Señor, que no me boten del trabajito. O que me consiga un trabajito. O que me consiga una Señor, que no sé, empezamos a pedir en base a nuestros problemas y no en base a nuestros sueños, no en base a los sueños de Dios. Pedimos en base a la economía ecuatoriana. Con estito ya me alcanza. Señor, con estito ya me alcanza. Señor, fíjate esta oración. Y no digo que esté mal la oración, está bien, ¿ya? Pero de que deberíamos ir creciendo en la fe. Fíjate esta oración. Papito Dios, quiero orarte para que por favor me den una cita para el médico porque me duele el cuello. Aquí yo no puedo con la espalda. Me duele el cuello, que me den cita, ojalá para este mes. ¿Qué tal esa oración? ¿Válida o no válida? Pregunto, ¿válida o no válida? O sea, le pide con fe para que le den la cita. ¿Le darán la cita? Le van a dar la cita. Pero sigue, para mí que sigue siendo medio así nomás esa oración. Ayer, qué bendición. Ayer estábamos terminando la charla que dimos en Otavalo, allá en Faro de Luz, y se me acercó así con cara ecuatoriana, se acercó un hermano de la iglesia al final. Me dijo, pastor, yo quería pedirle si por favor pueden orar por mi esposa. Mi esposita está enferma, ya no da con el dolor del cuello. Y si quisiera que oren por ella. Entonces le digo, ok, ¿quieres que oremos ahorita? Como quiera, como sea. Y dije, bueno. Entonces a ese rato nos sirvieron una coladita morada con unas tortillas buenas. Y me fui a pedirle autorización al pastor Luis
Porque esa no, yo no tengo, o sea, yo soy pastor de Luis, pero él es el que está en autoridad directa en esa iglesia. Yo no puedo pasarme por su autoridad. Entonces, mira, hablé con los pastores Luis y Paito, les digo, mira, esta persona me pidió oración, quiero saber si me permiten orar por ella. Entonces me dice, claro, por favor, oremos. Entonces, me acuerdo, me acerqué a la mesa y estaban la Dayita, Diego y Juanita que nos acercaron, que nos acompañaron. Entonces estábamos ahí y les digo, ok, ¿cómo está la fe de ustedes? Porque tenemos que orar por sanidad, pero no voy a orar a menos de que esté una fe perfecta para sanar y ver un milagro, porque si no, no quiero perder el tiempo. Y me encantó, porque se levantaron y dijeron, ya pues, le sanamos. Y entonces le decimos que se ponga de pie y nos pusimos, así se puso de pie, ¿no? Y le pusimos ahí y predicamos la palabra primero, leímos la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice clarito que si nosotros creemos en Dios y ponemos manos, dice sana. Así que pusimos manos sobre ella y empezamos a orar y lloraba. Eso es, qué rico, y quemaba y todo, se sentía la presencia del Espíritu Santo. Entonces después era, Alicita, te llama Alicita, tú toca allá. Alicita, ¿cómo se siente? Bien. Porque son así bien tranquilitos, bien calmados, entonces bien. A ver, no, quiero que por favor mueva el cuello y me diga si es que le duele. No le creo. Por favor, haga lo que no podía hacer, salte, baile, pegue un merenguito, alguna cosa. Ya no me duele. Y lloraba. Y tan lindo. Fíjate, ¿de qué tamaño es nuestra fe? Porque bien podemos decir, hermanos, oremos para que alguien le regale un analgésico a esta señora. Oremos para que por ahí le den cita, ojalá este mes o el próximo. Y va en base a que conocemos que nuestro sistema de salud no funciona así, ¿no es cierto? Y eso ya no se convierte en fe, eso se convierte en ¿qué? En esperanza. Dicen, pero qué linda es la esperanza. No, la esperanza es la primera enemiga de la fe. Si tú esperas que suceda algo es porque con optimismo ojalá se dé. Eso no es fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. ¿Es un ojalá? No. La fe esta es la certeza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que nos oye, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Textual, eso dice la palabra, ¿sí o no? Sí. Y nos quedamos con las oracioncitas de por favorcito, señorcito, como que Dios va a venir a decir, no me alcanza hoy, ve, te mando para el desayuno, ¿ya? O te mando un masajecito tranquilito para que te alivies un poquito, pero de ahí sanarte, coge turno, pues, es el proceso. No, depende de la fe. Ya, ustedes dirán, pastor, ¿y usted no se toma una pastilla para dolor de cabeza cuando el dolor de cabeza está súper fregado porque no ha tomado agua y porque al rato sí? ¿Por qué? Porque soy hombre y a veces la fe se me flaquea, ¿verdad? Me pasa. Pero esta no es una iglesia cristiana por Cristian, sino por Cristo. Entonces, no se fijen qué es lo que vive el pastor o como dice el pastor que está vivo. No me vean a mí, yo no tengo nada que ver con esto. Yo vengo solamente a decir lo que está escrito en la palabra, lo que Dios me ha hablado. Pero ahí también puedo decir algo, que las veces en las que he tenido fe y orado por milagros han sucedido en mi vida y en la vida de otros. Entonces, sí es verdad lo que les estoy predicando, lo que está escrito en la palabra. Ha funcionado conmigo, ha funcionado con muchos, pero depende desde dónde tú estás orando. Si tú estás orando desde la necesidad, desde el problema y desde una mente chiquita y limitada como la tuya, como la mía, pues entonces de ese tamaño será tu fe. Pero si tú estás pidiendo con osadía, si tú estás pidiendo lo grande desde la identidad de Dios, no desde la tuya, es diferente. Yo puedo pedir lo que necesito porque no tengo, por eso lo pido. Pero si le pido en función de quién es Él, cambia. Es una petición sana. Yo pido no en base a lo que creo que sí me puede alcanzar, pido en base a lo que sé que es Él. Señor, ese es el iPad que quiero. Con mi pastor anterior, con el Jorgito Pesarolo, me pasó lo mismo. Yo tenía mi iPad viejo, que en ese entonces no era viejo, ¿ya? Y una vez estábamos reunidos en mi comedor y me quedó viendo. En ese rato no era mi pastor todavía y me dijo, pastor, a mí me gusta mucho su iPad.
yo le voy a pedir a mi papá que me regale un iPad como el suyo. Papá, te pido un iPad como el del pastor Chris. Ya está, ya le pedí. Ya. Eso fue todo el movimiento religioso para obtener el iPad. ¿Te diste cuenta? ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Se fue a la semana, semana y pico estuvo, ya llegó a Bogotá y me llama por teléfono, una videoconferencia, me dice: hola pastor Chris, ¿cómo estás? Y hola Jorgito, ¿cómo te va? Me dice: bien, adivina desde dónde te estoy llamando. Y yo le digo: no sé, te estoy llamando desde mi iPad, porque mi papá ya me mandó el iPad que le pedí. Llegué a predicar a una iglesia, un señor se acercó y me dijo: Dios me ha mandado que te regale este iPad, mañana te paso dejando el cargador porque lo dejé en la casa, pero es tuyo, está nuevito. Ya, me dice: pero hay una cosa, yo le pedí a Dios que me dé un iPad como el tuyo, me dio uno más grande. Pero está bien, no importa, yo lo acepto. ¿En base a qué pidió? En base a, bueno, no un iPad, porque me manda una tablet, ya, una Android aunque sea una de chip de ni sé qué. No, le digo: papá, eso es lo que quiero. Tamaño de petición. Y seguimos hablando de un iPad. Pero hay una historia en la Biblia que es súper linda. Juan 4, del 7 al 14. Una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimento. Entonces la mujer samaritana le preguntó: ¿cómo tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: oigan esto, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le respondió: Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú mayor que nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo del cual mismo bebió y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé, de ningún modo tendrá sed jamás. El agua que le dé se convertirá en una fuente de agua que brota en él para vida eterna. Amén. Mira, primerito, dame un poquito de agua. Dame un poquito de agua. Y él dice: no entiendo la cosa, los samaritanos y judíos no nos llevamos bien y me estás pidiendo a mí que soy samaritana. ¿Ya? Y él le dice: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí un agua de verdad, pues, agua que me vas a dar tú. Pero Señor, ¿cómo te va a pedir a ti, pues, si no tienes ni balde? ¿Petición de qué tamaño? Limitada. No me alcanza para pedirte. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo en base a lo que están viendo mis ojos. ¿Qué ven mis ojos? Que no tienes ni siquiera. ¿Cómo te pido agua si no tienes ni siquiera balde? O sea, mejor no te pido. Y no tienen lo que quieren. ¿Por qué? Porque no piden. ¿Y por qué no piden? Porque no creen que se les pueda dar. Ya, trabaron, se acabó. ¿Te van a dar? No. ¿Por qué? Porque ni siquiera pediste. Y si no pides, no te damos. Ya, ahí está. Punto. No, y no friegues más, no hagas perder el tiempo más. Esa es la conversación. Y la señora estaba en ese momento, en esa posición. Si tú supieras quién soy, me pedirías agua y yo te daría agua de vida eterna. ¿Cómo me vas a dar agua si no tienes ni balde? Mujer, la condición: si supieras quién soy, si supieras quién soy. Pero entonces la mujer no sabía quién era Jesús. La mujer no sabía quién era Dios. No sabía que ese era el camino. ¿Tú sabes? Ok, y si Dios te viene, se acerca ahorita donde ti y te dice: mira, o Enrique, si tú supieras que yo soy Dios, de pronto no me pedirías para el desayuno, para el gimnasio, para que alcance a pagar el esto, para que alcance a pagar el otro. Si tú supieras quién soy yo como Dios, te dice el Señor, y te dice a ti, no me pedirías un vaso de agua, me pedirías lo sobrenatural. Yo te daría, dice el Señor, esa agua que no se acaba jamás,
Pero no dice solamente eso, eso le dijo a la mujer samaritana. También le dijo en este pasaje dijo que a sus hijos: pídeme, y como herencia te entregaré las naciones. ¿Vaso de agua? Si tú supieras quién es Dios, ¿no le pedirías un vaso de agua? ¿O también le pedirías un vaso de agua? Pero él dice: si quieres y sabes quién soy, pídeme por herencia las naciones y te las entrego. ¿Por qué? Porque eres mi hija, porque eres mi hijo. Es que, Señor, no soy digno, verdaderamente me he portado mal. ¿Quién dijo que te daría porque te portas bien o porque te portas mal? Porque eres mi hijo, te daré por herencia las naciones, dijo el Señor. ¿Quién es hijo de Dios aquí? Amén. Yo soy hijo de Dios. Y si el Señor me dice a mí: pídeme y te doy, ¿por qué? Porque eres mi hijo. Porque por último, si ustedes que son malos padres, ¿cómo el pastor me dijo que soy mal padre? Sí, comparado con Dios no le damos a la medida. Pero si ustedes que son malos padres saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo dará a sus hijos lo que le pidan? Dice la palabra. Pero tenemos que ser osados para pedir. Tenemos que ser valientes para pedir. Tenemos que romper el quiteñismo de laicito, nomás Dios le pague para pedir. Tenemos que pedir no en función de mi mente, en función de quién es Dios, no en función de mi identidad, de mis problemas, de mi pasado, en función de quién es Dios. Yo pido no porque de pronto me va a alcanzar, yo pido porque Dios sí puede darme. Y te hablo de todas las áreas, de relaciones, sanidad, prosperidad, sabiduría, ese milagro que no te esperas, que no le encuentras salida al milagro. Dios te lo puede conceder, pero pida con fe sin dudar, dice la palabra. Porque el que dude es semejante a las olas del mar, que impetuosas son llevadas por los vientos. No crea quien tal cosa haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dios mío, ¿cómo sé si mis peticiones son conforme a la voluntad de Dios? No dejes de venir a la iglesia, dijo la Dayita. Permanecer, estar, persistir, aprende. Mientras más estás aquí, más vas aprendiendo. Yo sé que cada día vamos aprendiendo algo todos. Cuando tenemos los estudios de los martes, ahora estamos aprendiendo acerca del Apocalipsis. ¿Cuántos no se nos han abierto los ojos así? ¡Wow! Lo que dice el Señor. ¡Wow! Lo que está pasando. ¡Wow! Lo que va a pasar. Qué hermoso que no voy a estar ahí, pero tengo que estar en la presencia del Señor. Y voy a ir aprendiendo todo. Se nos pega porque se nos pega. Lo que es Dios se nos pega. Su forma de hablar, su forma de pensar, su forma de su generosidad y hasta sus bienes se nos pegan. Pero cuando pasamos tiempo con Dios, ahí no podemos decir otra cosa. No podemos decir otra cosa. En mi casa no se hablan malas palabras. No se dicen malas palabras en mi casa. Y alguna vez, por esas situaciones de la vida, Maripaz nos quería contar un chiste o alguna cosa que incluía una mala palabra, o alguna situación que se dio que incluía una mala palabra. ¿Creen que pudo? No pudo. No le sale. O sea, ni esforzándose, ni poniéndose roja, no le sale. ¿Por qué? Porque no aprendió así, no vivió así. ¿Qué palabras van a aparecer en nuestros labios si estamos permaneciendo con Dios? ¿Qué tipo de pensamientos? ¿Qué tipo de fe? ¿Qué tipo de convicción? Si a mí me pasa, Dios mío, yo que soy medio, yo tengo yo creo que es una habilidad de una especie de empatía, mimetismo que me ha dado Dios, que si me pongo a conversar con colombianos, 20 segundos y estoy hablando colombiano, y de pronto estamos en una entrevista con unos mexicanos, pues y le empezamos a hablar igualito, ¿no? Y les pregunto y ellos me dicen: pues yo pensaba que era de México. Y con los chilenos también, y con los argentinos, que tenía unos socios argentinos y me decían: y mira, yo intuyo, se dice intuyo, ¿no? Intuyo.
A ellos se hacían bolas de cómo hablar. Y les ponemos a conversar. Tengo esa facilidad para hacer eso. Yo sé que Dios nos ha dado la misma facilidad para hablar en su nombre. Cuando pasamos tiempo con Él, empiezas a hablar bonito. Te empieza a volver más guapa, más guapo. Dice la palabra que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo crees que se te pone en la cara cuando estás en la presencia del Señor? Más y más guapos. ¿Sí o no? Aquí estamos un montón embellecidos por la gracia de Dios. Bien. De eso se trata. Y cuando nos ven así, solo sonríen los que están alrededor nuestro, porque es la gracia de Dios que sale por ti. Amén. 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 Vamos a darle un aplauso a mi Señor. Aleluya. Realmente lo que dijo nuestro amado pastor es verdad, porque yo estoy buscando una casa y mi presupuesto no es tan alto y busco la casa y yo digo, ay, pero si no me alcanza. Un día digo, Señor, pero si no me alcanza. Y de ahí Él me dijo, ¿por qué miras el precio? Busca la que te gusta. O no eres mi hija, me dijo. Yo soy el dueño del oro y la plata y doy al que yo quiero. Desde ahí, borrado el precio, porque yo no sé cómo, yo no sé dónde, yo no sé cómo es lo que el Señor me va a dar la casa que yo quiero. Y eso ya la tengo aquí, el Señor. Así que es verdad, la palabra del Señor es verdad. Y esta semana, cuando Daya me dijo que le ayude con la Santa Cena, wow, es un privilegio. Es un privilegio, es un gran honor hacer la cena del Señor. Porque yo nunca le había visto así, nunca. Recién esta semana Dios abrió mis ojos en ese sentido y me dijo, estoy yendo a tu casa a cenar, hazme de cenar, estoy yendo a tu casa. Y hacer la Santa Cena es eso, que el Señor entre a cenar conmigo en mi casa. Y hacer la cena es darle el tiempo que el Señor se merece. Qué privilegio que el Señor esté cenando en mi casa y qué privilegio estar aquí para la cena del Señor. Es un privilegio. Así como dijo, no somos dignos, no, pero Él nos ama y somos sus hijos. Y si Él, nuestro amado hermano, nuestro primogénito, el primero de todos nosotros, porque somos de Él, dio su vida para Él, para que nosotros seamos felices, para que nosotros gobernemos en esta tierra, para que nosotros seamos luz en esta tierra. Y hoy yo quiero decirles que si a alguien le pone en el corazón hacer la Santa Cena, hágalo y va a ver las maravillas que Dios hace en su vida. Amén. Y vamos a orar. Amado Señor, te doy gracias. Te doy gracias por el privilegio de hacer tu cena, por el privilegio de compartir con mis hermanos, por el privilegio de estar aquí en la mesa.
Dice tu palabra que todos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero no eres tú el que escoge, sino ellos son los que escogen. Porque tú llamas a todos en las mismas condiciones para que estemos aquí cenando. Y hoy te pido, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el servirte, el tener el privilegio y la honra de servirte, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres nuestro Salvador y sobre todo eres nuestro hermoso y gran hermano. Gracias, papá, por el privilegio de estar aquí y ser tus hijos. Gracias, Espíritu Santo, porque pones amor en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por la sabiduría, por la inteligencia y por la salud, que eso nos pertenece y nosotros tomamos el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, aleluya, tú eres rey, tú eres rey. Damos gracias, Señor, entonces por el sacrificio de la cruz, porque nos ha dado vida y no la vamos a desperdiciar. Gracias, Señor. Sí, vámonos. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Tú eres rey, tú eres Bueno, hoy en la mañana estaba buscando versículos para dar hoy por los diezmos y las ofrendas. En realidad no creo que haya sido coincidencia, pero todos eran pide y se te dará, pide y se te dará. Y todos los que se me cruzaban eran esos. Y yo dije, no, otro diferente. Entonces escogí otro diferente, pero también tiene que ver con lo mismo. Es 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, aunque era rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Ahí está la Reina Valeria. En realidad, cuando yo estaba leyendo esto, me acordé de la parte técnica más o menos de los diezmos, que cuando nosotros diezmamos, estamos dando poder, o sea, estamos entregando obviamente nuestras finanzas, pero para que la sobreabundancia baje. Entonces aquí dice que Jesucristo se hizo pobre aunque era rico, es decir, teniendo todo, se hizo pobre para que nosotros podamos ser ricos. Pero ¿cómo nosotros podemos ser ricos?
sí, Jesús ya pagó, o sea, Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Al darle los diezmos, le estamos dando poder para que los cielos se abran y para que Dios obre en nuestras finanzas. Entonces, nada, solo decirles eso y voy a orar por los diezmos y las ofrendas. Gracias, Señor, porque el día de hoy el mensaje fue bastante claro. Pide y se te dará. Y en este momento, Señor, te quiero pedir que todos los diezmos y las ofrendas se multipliquen a 100 por 1. Que como tu palabra dice, que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros seamos ricos, que nosotros podamos formar parte de esa sobreabundancia a través de los diezmos. Gracias, Señor, porque hay prosperidad, en ti hay prosperidad y sobreabundancia. Gracias, Señor, porque nosotros podemos formar parte de esa bendición. Amén. Amén. Bueno, solamente, a ver, ahorita, claro, no hay mucha gente. Igual quería invitarles a los que están aquí que no han pasado por Renacer. Quiero invitarles a Renacer. A ver, voy a agarrarme de algunos de los graduados que no les veo por ahí. A ver, Jazz y Vladi, vénganse. Rápidazo, ya sin demorarse. Van a darnos testimonio de lo que ha pasado en Renacer con sus vidas. Y una invitación, pero así, 1 minuto. Así facilito. Ahora ya sonrío antes de lo que sonreía. No, yo era una persona bastante hermética y en una parte final del No darán detalles, ¿no? No, No darán detalles, por si en acaso. una parte final me salí de mí mismo y me hicieron salirme de mi zona de confort. No sé, los que me vieron, ¿quién está? Nadie. Algunos. No, ustedes no me vieron. No. ¿Quiénes vimos eso? No, no está. La Lisita. Pero bueno, El- fue la Mari. No, la Mari tampoco vio. El Juli sí. Bueno, fue bastante que me salí de mí mismo y bueno, me exigieron tanto que, aunque haciendo rabieta, pero fue muy emocionante para mí porque Dios en el último instante que tuve que hacer ese ejercicio hizo que me salga totalmente de control y de lo mejor de mí, así que no sé, pues, ¿cómo me verán ahora? Totalmente diferente. Hola con todos. Bueno, a mí personalmente sí me cogió bastante duro el Renacer, pero me pude dar cuenta que aunque bueno, Dios siempre quiere una transformación para mí, un crecimiento, porque no es como yo le veo a mi hijo y digo, no, pues no quiero quisiera que siempre se quede como bebé, no, pero es parte de su proceso el crecer y es lo mismo con Dios hacia mí y así fue. Me costó mucho, para mí fue súper duro, pero me sacó mucho de mi zona de confort porque yo era muy malcriada. Pero gracias a Dios aprendí y yo les invito porque va a transformar sus vidas, porque esa es la idea, no quedarnos como somos, sino que Dios nos transforme y ustedes van a ver ese gran cambio. No se lo pierdan, es un privilegio poder tener un curso de esa magnitud y yo les recomiendo y les invito a que lo hagan porque no se van a arrepentir, es una buena decisión. Amén. Bien, un aplauso a ellos.